Ok, buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. Este, Daríamos inicio a la tutoría número 3 correspondiente al capítulo 3 de la unidad didáctica de Yanida Smith para el curso de lenguaje y realidad social. Este, Tal vez mientras van pasando los minutos iniciales y esperando que otras personas se conecten, te preguntaré a vos, Juan Pablo, que sos el que estás en la reunión, si tenés alguna duda inicial, ¿verdad? Tal vez podemos empezar por ahí, si tienes alguna consulta relacionada con el capítulo de estudio. Y si no, pues Buenas podemos, noches, profe. todo bien. Eh, Para decirle también de parte que se le escucha un poco bajo Ok, vamos a ver. y con respecto a las dudas, por dicha, está bien, se comprende bastante bien la lectura. Ok, perfecto. Ahí me escuchas mejor. Sí, Sí, ok. Y aquí hay otra compañera que se va integrando. Ok, nada más para recordarles, ¿verdad? El cronograma del cuatrimestre se va cerrando, ¿verdad? Esta sería la tutoría 3 y la próxima semana tendríamos la tutoría número 4. Eso significa que después de la próxima semana, o sea, en aproximadamente 15 días, ¿verdad? En 2 semanas, se estaría habilitando el proyecto 3 y ya, ¿verdad? Ese sería el final, cuyo valor es de 3,5%, ¿verdad? En una escala de 0 a 10 para la nota, para el promedio final del curso de lenguaje y realidad social. Eso para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Para el último proyecto, a diferencia de los dos primeros, se evaluarán los últimos dos capítulos, ¿verdad? Entonces, para que consideren también que de pronto, ¿cómo se llama? El número de temas, ¿verdad? El número de contenidos es mayor con respecto a los otros dos proyectos, porque los anteriores solamente evaluaban un capítulo. Entonces, a tomar eso en cuenta y tratar como de condensar, de sintetizar también la información que tratan los últimos dos capítulos de la unidad didáctica. Bueno, también yo quería aprovechar para, en virtud de las revisiones de este último proyecto, así en términos generales, darles una comentarios de retroalimentación para que de pronto, si tienen que ver con el trabajo que ustedes hicieron, puedan aplicar algún tipo de corrección, ¿verdad? Eh, y también, si de pronto los comentarios de retroalimentación que aparecen en los proyectos no, digamos, no quedan de todo claros o son insuficientes, de pronto sí sería importante como aclararlos aquí, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar unos minutos para hablar de eso. Eh, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando se les piden a ustedes ejemplos de la vida cotidiana o del entorno inmediato, ustedes tienen que asegurarse de que esos ejemplos evidencien, ¿verdad? La pertenencia al entorno inmediato, cultural, cotidiano, diario, al que ustedes pertenecen, ¿verdad? Pues se están presentando muchísimas repeticiones, ¿verdad? De ejemplos que de pronto, digamos, sí son correctos, puesto que hay un ligamen, una coherencia, ¿verdad? Con el concepto que se está solicitando, pero en cuanto a la pertenencia que estos ejemplos tienen con el entorno inmediato, no hay prueba, ¿verdad? Entonces, eso implica un rebajo de puntaje, por lo menos ¿verdad? En lo que yo he revisado. Tienen que asegurarse de que sean ejemplos originales, ¿verdad? Bueno, yo siempre les digo mejor no usar la inteligencia artificial o no usar ninguna otra fuente, porque las indicaciones mismas les están solicitando que el ejemplo sea original, ¿verdad? Que sea propio de lo que ustedes conocen, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar una situación, algo que ustedes vivieron o algo que les contaron, y relacionarlo con el concepto que se les está pidiendo en la pregunta. Entonces deben asegurarse de eso, ¿verdad? Deben ser muy concretos a la hora de exponer esos ejemplos para que se evidencie esa originalidad de ellos. Bien, también cuando se piden definiciones o explicaciones de los conceptos que hay en el libro, eh, también es muy importante evitar como imprecisiones léxicas. Es más, lo voy a escribir aquí. Imprecisiones léxicas
son palabrillas ahí que no nos dicen mucho, pero que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Uno las usa constantemente, como decir cosas, algunos, ciertos, ¿verdad? Cuando uno usa este tipo de palabras, no está aportando la información, digamos, concreta. Entonces uno siempre se hace la pregunta, bueno, ¿cuáles? Es que hay muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, qué sé yo. Ok, ¿cuáles? Verá, ¿cuáles cosas? O algunas figuras de la historia política se han manifestado en contra del aborto, ¿verdad? Ok, ¿cuáles? ¿Cuáles figuras políticas? Ciertas, ¿verdad? Estas palabras tienen una imprecisión, son imprecisas, ¿verdad? No nos dan información de peso, ¿verdad? De sustento. Entonces tienen ustedes que asegurarse de que las respuestas tengan esa solidez que se busca, ¿verdad? Que sean en sí mismas muy claras, evitando el uso de este tipo de palabras, ¿verdad? Eso también se repite constantemente, ¿verdad? Es muy común en realidad. Eh, pero para efectos de la calidad de los proyectos, entonces, ¿verdad? Se les recomienda esto. Otra cuestión es adecuarse estrictamente a las indicaciones. Voy a escribírselos por aquí también. Adecuar la respuesta a las indicaciones de las preguntas de los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la pregunta, por ejemplo, la del proyecto 2, que se pedía una relación entre la imagen, ¿verdad? Que pusieron ahí y el concepto de ideología. Si no hay una relación, un vínculo notorio entre imagen y explicación, entonces no se está respondiendo la pregunta, ¿verdad? Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Seguir, digamos, al pie de la letra las indicaciones, aportar de forma clara lo solicitado. Eso también quiere decir que si en la pregunta no se piden citas textuales o no se piden ejemplos, lo mejor sería no darlos, o sea, no se están solicitando, entonces no hay necesidad, digamos, de aportarlos. Aunque refuercen, digamos, en algunos casos lo que se está explicando. Sin embargo, ¿verdad? No se adecua estrictamente a la pregunta, entonces lo mejor sería leer con atención la indicación y responder lo que pide. Bueno, sería eso en realidad. Son comentarios así en general. Vamos a escribir también lo de los ejemplos concretos. Vamos a poner aquí evidenciar la pertenencia de los ejemplos con el entorno inmediato cotidiano de los estudiantes. En general sería eso, digamos, lo que les quería decir, porque si es como repetitivo que se esté dando en los proyectos. Bien, dicho eso y aprovechando que hay más personas, no sé si alguien tiene alguna duda inicial y si no, pues comenzamos con los temas de la unidad. Si hay problemas de audio me dicen también. Creo que ya está bien. Estamos. Bueno, hemos visto que momento, que las temáticas que aborda el curso están entrelazadas, ¿verdad? Están entrelazadas. Hay una relación de todos los elementos que tratan los capítulos con los conceptos tratados en capítulos anteriores e inclusive en los posteriores. Entonces hay todo un hilo lógico dentro de la unidad didáctica que parte del concepto de lenguaje. Entonces, como para evidenciar esto, para mí es importante dar cuenta de esto, ¿verdad? Porque es un aprendizaje, digamos, que integra todos estos aspectos desde el inicio y por ende, pues, darle como graficar, digamos, esa relación, creo yo que es determinante para el estudio de la unidad. Vamos a ver aquí dónde estaba la lupita. Ok, la lupita.
Bien, en la unidad que vamos a ver, sobre todo vamos a partir de esta diferenciación, de esta dicotomía, ¿verdad? Ustedes vieron ahí que hay una base del pensamiento occidental que es una base binaria, ¿verdad? Que de cierta forma caprichosa lo que hace es determinar diferencias sociales y naturalizar o normalizar, perdón, la discriminación a partir de ese sentido de diferencia, ¿verdad? Con eso es lo que inicia el capítulo 3, las diferencias entre un yo, ¿verdad? Poseedor de un discurso hegemónico, dominante, frente a otros, ¿verdad? Frente a la otredad, que serían grupos diferenciados a partir de distintas categorías de diferenciación que por esta normalización del discurso de poder han tenido condiciones marginales, más vulnerables a lo largo de la historia, ¿verdad? Y vimos cómo algunas de las relaciones de discriminación son interseccionales, ¿verdad? Lo que quiere decir que se comparten, ¿verdad? Experiencias de discriminación que no solo tienen que ver con, por ejemplo, la raza o la diferencia étnica, sino también con el tema de clase. Lo que veíamos en la unidad didáctica cuando se hablaba de la violencia ejercida contra la comunidad afrodescendiente, por ejemplo, desde la época de la esclavitud y cómo ese ejercicio de la violencia se transformó, ¿verdad? Nada más cambió de imagen, pero esta vez por medio de una violencia más en la diferenciación económica, ¿verdad? Grupos marginados a través de menos oportunidades de tipo económico, menos crecimiento económico. Eso en un principio, ¿verdad? Sin embargo, esa diferenciación del uno y el otro, ¿verdad? Esos pares binarios tienen una base que es lingüística y cultural, ¿verdad? No fue que aparecieron así de forma espontánea o natural, sino que tienen un sostén que es el de la cultura y es el de la cultura dominante, ¿verdad? Si quisiéramos ubicarlo históricamente, se empieza, digamos, a fortalecer más ese discurso de diferenciación cuando los europeos llegan al continente americano y empiezan a establecer a través del discurso y a través también de la violencia física una legitimación del poder o del dominio partiendo de las diferencias, ¿verdad? El discurso de Occidente se va a asentar sobre todo a partir de la llamada conquista del continente americano, ¿verdad? Y es a partir no solamente de la fuerza, ¿verdad? Que toma posesión de todo, ¿verdad? No solo del territorio, sino de todo, ¿verdad? De la misma cultura. Este, pero no solo de la fuerza, sino también del discurso, ¿verdad? El ejercicio del poder se ejerce o se manifiesta a través del discurso, ¿verdad? Es ahí donde, por ejemplo, el papel de las crónicas de viajes de Cristóbal Colón o de Hernán Cortés o de los otros conquistadores, ¿verdad? De las distintas partes de América, empiezan a tener vigencia y empiezan ¿cómo se llama?, a significar de otra manera el continente americano en virtud de una diferenciación de unos con otros, en donde el uno, que sería el modelo europeo, era el que tenía el centro, ¿verdad? Estaba en el centro, tenía el poder y los otros eran los marginales. Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la llamada época de la modernidad, esto, digamos, se va a visualizar de otra manera a través del par binario civilización-barbarie, ¿verdad? Donde la civilización tenía que ver con, igual, con el modelo europeo, todas aquellas conductas, formas de vestir, eh, la misma lengua, ¿verdad? Prácticas culturales, hábitos, nociones del arte, ¿verdad? La cultura europea tenían que ver con lo civilizado. La construcción misma de las ciudades es una época donde afloran las grandes tecnologías. Todo eso se distanciaba o se oponía con el concepto de la barbarie, que tenía que ver con los grupos marginales, por ejemplo con los indígenas, con los negros, ¿verdad? Con los migrantes, de todo tipo, ¿verdad? No solamente afrodescendientes, sino también migración asiática, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, solo mencionar Costa Rica, hay distintos flujos migratorios que hasta nos podrían parecer impensables, ¿verdad? Por ejemplo, hay
hay un flujo migratorio desde el Líbano, igual desde finales del siglo XIX, principios del XX, este, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, la migración europea, hay migración alemana, migración italiana al país, eh, aparte de las ya conocidas migraciones chinas y este, afroamericanas, ¿verdad? Bien, les decía entonces que bueno, para que esto tenga sentido, para que esa diferenciación del uno y del otro tenga sentido, pues, ¿verdad? Tenemos que volver al inicio, ¿verdad? Y entender que el lenguaje es lo que permite que los sistemas de significación tengan una importancia, ¿verdad? Que exista un orden social se basa en esta utilización del lenguaje para asignar distintos valores, ¿verdad? A los elementos que componen la realidad social que percibimos, ¿verdad? Está en constante transformación. Vean ustedes lo que pasó, por ejemplo, en esta época de la que estamos hablando, de la conquista de América. La realidad social de pronto que vieron los europeos cuando llegaron al continente fue un choque, digamos, un impacto a nivel cultural, porque se distanciaba completamente de lo que conocían. Y obviamente el mismo impacto digamos, lo sintieron, lo experimentaron los grupos indígenas al ver a los conquistadores llegar al continente. Entonces estas relaciones de realidad social empezaron a entrar, digamos, en conflicto, ¿verdad? Como les digo, no solo fue la toma a través de la fuerza física de los territorios y las personas, sino también fue un ejercicio del discurso, de la significación, que transformó completamente las ideas de realidad social que tenían los dos grupos, ¿verdad? A pesar de que se impuso una forma de ver este modelo de realidad social. Fue como tomar los anteojos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los anteojos que nosotros tenemos, que es la cultura, ¿verdad? Y el lenguaje para entender nuestra visión de mundo? Fue como la imposición de unos anteojos a través pues, de muchos años, ¿verdad? Y así se estableció un orden social, ¿verdad? Las normas que tenían, por ejemplo, los grupos amerindios, las nociones de estatus que existían, los tipos de sanciones, las prácticas culturales cambiaron completamente, ¿verdad? El orden social se tuvo que ajustar o se transformó, porque tampoco fue como que, bueno, sí, ponemos esto aquí encima de esto y ya, sino que también hubieron relaciones de sincretismo, ¿verdad? Esto tuvo, digamos, que ver con un proceso de hibridación cultural. Eh, Tomo esto como ejemplo porque es como ¿verdad? La parte de la historia humana icónica para hablar de cómo este, la, la determinación de un orden social parte de esas dos cosas que les digo, ¿verdad? Discurso y ejercicio de poder de la violencia. Bien, decíamos también este, en la pasada tutoría que esta concepción del orden social parte de distintos fenómenos, ¿verdad? Fenómenos objetivos, intersubjetivos y subjetivos. Así se le da significación al objetivo, ¿verdad? A los fenómenos naturales, a partir del conocimiento previo, ¿verdad? El conocimiento cultural previo. Por ejemplo, un fenómeno objetivo que tiene que ver, por ejemplo, con la percepción de la naturaleza. El ver un manatí requirió, por ejemplo, de Cristóbal Colón la interpretación a partir de su esquema cultural, su conocimiento cultural, que tenía que ver con a ver, un conocimiento que compartía con otros. Cuando él por primera vez vio los manatíes, ¿verdad? En el continente americano, él dijo que eran sirenas, ¿verdad? Hay mucha interpretación con respecto a lo que él escribía ¿verdad? En sus crónicas de viajes, en su libro de viajes. No se sabe si de verdad estaba como, ¿verdad? Un poquito alucinando o si lo decía para impresionar a los reyes, pero lo menciono como un ejemplo, ¿verdad? Como inclusive los fenómenos objetivos propios de la naturaleza empiezan a significar otra cosa, ¿verdad? Completamente diferente, pero dándole sentido a partir del conocimiento previo, ¿verdad? En este caso las sirenas pues eran un conocimiento previo para el llamado almirante don Cristóbal Colón. Ahora, como vimos también en el capítulo anterior,
la construcción de esta realidad social pasa por distintos fenómenos, por distintas construcciones de la realidad. Tienen que ver con nuestra forma, con nuestro sistema de valores, ¿verdad? Con lo que consideramos nosotros que está bien o que está mal, con lo que consideramos nosotros en que se debe organizar mejor la sociedad, los valores que le asignamos a los grupos, ¿verdad? O al grupo al que pertenecemos, eh, entre otras concepciones, ¿verdad? También lo que negamos, ¿verdad? Lo que reconocemos como propio y de valor se opone también a otras conductas o a otro sistema de valores. Entonces esta realidad social se compone de todo ello, ¿verdad? Hasta dar pues una especie ahí de imaginario, ¿verdad? Que como hemos visto es muy limitado, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de la identidad costarricense, sabemos que ese esquema de valores que es oficial, ¿verdad? En realidad no, en él no se ajustan todas las representaciones nacionales, siempre quedan por fuera, ¿verdad? Concepciones periféricas, sistemas de valores que no se adaptan o no son parte, digamos, de esa idea de centro. Entonces también recordar, ¿verdad? Que la concepción de la realidad social siempre es limitada, tiene como esa idea, ¿verdad? De ser un producto sólido o estable, pero es una idea que se la da el orden social, y el orden social parte de una ideología dominante y predominante, que se adapta, ¿verdad? O se ajusta se sostiene a través de distintos ejercicios de poder, ¿verdad? A lo largo de la historia. Bien, habíamos dicho también que esto no es como que, bueno, ya que está el discurso dominante, no hay nada que hacer, ¿verdad? No es así. Siempre hay distintas luchas, ¿verdad? Pugnas por darle sentido, significación a la realidad social, y siempre eso está en constante tensión. Pues lo que produce que haya una cultura dominante de centro y culturas marginales o periféricas. Bien, como entonces habíamos visto desde el principio de esto que les estaba mencionando, esta noción de centro-periferia permite también que haya una noción de el uno y el otro, o el yo y el otro, donde el yo tiene que ver con lo que me es cercano y conocido. Claramente, bueno, esto desde un discurso dominante ya tiene, digamos, tiene una imagen, pero si partimos de la diferencia, ¿verdad? Que somos todos, también nosotros reproducimos nociones diferentes de otredad, ¿verdad? El discurso dominante tiene pues una noción de otredad, este, por ejemplo, el discurso de otredad de Donald Trump es un discurso dominante, ¿verdad? Porque es el discurso de una nación, digamos, de primer mundo, con distintas, vamos a ver, con distintos recursos para ejercer el poder. Eso implica, digamos, considerar a las otredades, por ejemplo, árabes o las otredades latinoamericanas, como grupos bárbaros, lejanos, desconocidos, peligrosos, y lo hace partiendo de distintas categorías discriminatorias, ¿verdad? Tanto de nociones de clase como nociones de diferencia étnica. Y si pensamos en otro tipo de categorías, ¿verdad? Diferenciadoras, podemos pensar también en las que tienen que ver con la orientación sexual. Este discurso dominante también tiene que ver con una religión dominante, ¿verdad? No es una religión, digamos, islámica, es una religión cristiana, se ajusta a un discurso dominante, y eso produce, y sobre todo desde el discurso de Donald Trump, separaciones radicales con respecto a los otros, ¿verdad? Entonces, a través, digamos, de esa enunciación que tiene esta figura pública, podemos percibir cómo se perciben como peligrosos, por ejemplo, los árabes o las personas que practican el Islam o los migrantes, ¿verdad? Sin llegar a profundizar en las, digamos, en las distintas situaciones o condiciones que estas personas viven en un sistema cultural, ¿verdad? En una sociedad. Esto siempre, esta concepción binaria, ¿verdad? De yo, mis valores, mis creencias, lo que me es cercano y conocido versus lo lejano, desconocido y peligroso, parte de una forma de pensar o de visualizar la realidad que es binaria. Es decir, esto es lo diferente de esto otro. Si no es bueno, es malo.
Si no es blanco, es negro, ¿verdad? Sí, etcétera. Son pares binarios que establecemos por, por nuestra experiencia, ¿verdad? Y cognición sobre la realidad social y continuamos reproduciendo, ¿verdad? Porque el discurso en el que nos basamos es un discurso de Occidente, ¿verdad? Desde la conquista de América, etcétera, lo que les decía, ¿verdad? El recuento histórico del que partimos, desde ahí es donde empieza a predominar este discurso de Occidente que se vale del pensamiento binario para ejercer relaciones de otredad o de discriminación. Esta diferencia, además, como estamos viendo, produce, perdón, relaciones de opresión, ¿verdad? Justifica ejercer control, poder, violencia, exclusión sobre otros, en la medida en que se naturalizan como las jerarquías, ¿verdad? Entonces, si es europeo, si tiene plata, si es cristiano, entonces, a ver, inconscientemente, digámoslo así, se normaliza una jerarquía sobre si no lo es, ¿verdad? A partir de ahí es que se establecen relaciones de poder o se han establecido relaciones de poder. En la unidad didáctica, como vamos a ver tal vez un poquito más en profundidad ahorita, se plantean distintas categorías discriminatorias, como la de la raza, o mal entendida o mal llamada raza, ¿verdad? La de género, la de orientación sexual, la edad y la discapacidad. Son cinco de las categorías discriminatorias que trata y profundiza la unidad didáctica. Ya vamos a entrar un poquito de lleno en eso. Que no sé si tienen alguna consulta hasta ahora, si se va entendiendo. Me pueden poner el like, ¿verdad? Ok. Los demás, todo bien. Bueno, y cualquier consulta ahí ustedes me la indican. Vamos a ver. Ok, el desafío de la equidad. Definitivamente es un desafío la equidad. Porque, como hemos mencionado, ¿verdad? Toda organización social de una u otra forma excluye, ¿verdad? Otras formas de pensar, otros grupos, ¿verdad? Ha sido como la dinámica humana que ha prevalecido. Y lo cierto es que por eso es que siempre hay, digamos, una batalla por la significación cultural, porque cualquier tipo de orden, cualquier ordenamiento social implica la exclusión de otros grupos humanos. Entonces, ¿verdad? Buscar la equidad es un desafío, ¿verdad? O sea, humanamente y humanísticamente, a lo que aspiramos, ¿verdad? Las sociedades en la actualidad es que sean igualitarias, ¿verdad? Que todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, etcétera. Y para ello hay como que transmutar ¿verdad? O erradicar muchas nociones binarias, ¿verdad? Como las que estamos parcialmente mencionando en esta tutoría. Es todo un desafío, definitivamente buscar la equidad no es algo fácil, ¿verdad? Se requiere también mucha formación, se requiere educación, ¿verdad? Para entender cuáles son inclusive las estrategias del poder para más bien mantener sociedades desiguales, poco equitativas. La imagen muestra un poco eso, ¿verdad? Como algunos sí tienen muchísimas facilidades para ascender, ¿verdad? Y como hay otros que tienen muchísimas barreras. El mismo acceso, por ejemplo, a la educación pública podría ser un ejemplo, ¿verdad? No es la facilidad para acceder a la educación pública no es igual para todos, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos tenido dificultades para lograr, digamos, integrarnos a este sistema de educación y poder cumplir con nuestro plan de estudios, etcétera. No todas las personas tienen estas mismas oportunidades, ¿verdad? Hay muchos que sí la tienen, digamos, más difícil por las condiciones que el mismo sistema tiene o que no busca remediar, ¿verdad? Eso siempre hay que poner muchísima atención porque si se mantiene, digamos, ese esquema esa lógica, digamos, de sistema,
pues ninguna transformación social se va a ejercer y esas relaciones desiguales de opresión se van a mantener. Por ejemplo, a mí me parece increíble que en pleno siglo XXI, ¿verdad? O sea, la cuarta parte del siglo XXI estamos, todavía se sigan ejerciendo, digamos, relaciones de opresión, de violencia. Todavía sigamos repitiendo discursos discriminatorios. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Israel siga invadiendo un país como Palestina, se siga ejerciendo ese odio racial, cultural sobre los árabes, que existan, digamos, sujetos como Trump, perdón, que de igual forma reproduzcan, por ejemplo, las políticas que se vivían en América Latina hacia finales del siglo XX, ¿verdad? Eh, Invasiones a territorio latinoamericano, ese odio también racial en las mismas políticas antimigratorias. Entonces, es, aunque no parezca, ¿verdad? Porque este discurso, digamos, contra opresión no es nada nuevo, ¿verdad? Viene desde hace mucho antes, desde casi siglos. Es increíble que a la fecha se reproduzcan estos patrones y estas conductas. Bueno, hablemos entonces de la opresión. Decíamos entonces, bueno, que el lenguaje y el sistema de significación cultural al que pertenecemos nos va a dar una organización social, ¿verdad? En el mundo, actualmente, esa organización social mayoritariamente tiene una base occidental. El pensamiento que reproducimos, pensamiento social desde la mayor parte del mundo, tiene una base occidental, perdón, al punto de que hablamos, por ejemplo, de Occidente y lo que se le diferencia, ¿verdad? Eh, Esta organización social, ¿verdad? Indefectiblemente, como les decía, va a producir, ay, perdón, diferencias, ¿verdad? Se van a establecer distintos factores diferenciadores que tengan que ver con la posición social, que tengan que ver con los hábitos, bueno, cualquier cosa casi que puede ser un factor diferenciador, términos biológicos, sociales, de vestimenta, de clase, ideológicos. Hay un factor diferenciador, hay una otredad ideológica que podemos notar, no solamente aquí en Costa Rica, sino en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se tacha o se sataniza, por ejemplo, todos los discursos de izquierda. En Costa Rica, por ejemplo, se decía que los comunistas comían chiquitos. Creo que en otros países también se decía eso. Bueno, entonces eso es otro ejemplo, ¿verdad? No solamente las categorías que trata la unidad didáctica o sea, no son las únicas categorías discriminatorias, sino también podemos hablar de otras, ¿verdad? El caso, por ejemplo, la religión, la ideología, la misma profesión puede ser una categoría discriminatoria. En, en la universidad a veces se da esto, ¿verdad? Como se existen, digamos, distintas nociones, qué sé yo, de la gente de derecho con respecto a la gente de ingenierías, ¿verdad? Eso uno lo puede ver dentro de la comunidad cultural a la que pertenece. Y, y dentro de otros contextos, ¿verdad? El contexto más pequeñito, inclusive, o menos conocido, establece también relaciones de otredad que tengan que ver, por ejemplo, con la profesión. Esto es interesante porque pareciera que es una tendencia humana, ¿verdad? El establecer diferencias. Para, ¿cómo se llama? Distinguir al yo del otro. Vamos a ver. A partir de esas diferencias, ¿verdad? También se dan clasificaciones, ¿verdad? Si se me diferencia en X, Y, Z aspectos, eso supone, ¿verdad? Dentro de la concepción de mi grupo cultural, que me clasifico de distinta forma al otro. Y esa clasificación en muchos aspectos podría comprenderse, ¿verdad? Como jerárquica, ¿verdad? Es lo que se llega es como la tendencia, ¿verdad? Que los seres humanos hemos establecido para crear jerarquías, nociones y ¿cómo se llama? Relaciones de opresión sobre otros. Bueno, aquí están también reescritos, ¿verdad? Esos factores diferenciadores: género, edad, etnia, profesión, estatus, religión, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora.
Si se va entendiendo todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok. Bien, lo interesante de todo esto es que no está escrito en piedra, digamos, esa tendencia de la que les estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, yo estudié filología española e inclusive en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica uno puede determinar relaciones de otredad. Eso que les decía, que inclusive en los grupos más pequeños o en los menos conocidos, se pueden establecer factores diferenciadores. Es interesante porque sí existía, ¿verdad? En este espacio, por lo menos en el espacio conocido, por la experiencia que yo tuve ahí, por lo menos habían tres carreras, ¿verdad? La carrera de filología española, la carrera de filología clásica y la de enseñanza del castellano y literatura. Y se reproducían, digamos, diferencias, nociones de superioridad, de inferioridad, mira, porque estos tienen estas características, porque estos estudian esto, ¿verdad? Inclusive en esos espacios, ¿verdad? Que de pronto son tal vez menos reconocidos, se ejerce, digamos, esa tendencia a la opresión. Pero lo que les decía es que, a pesar de que parezca que nos es natural, en realidad no lo es, porque el lenguaje puede usarse de dos, por lo menos de dos formas, ¿verdad? Ya sea como instrumento de opresión, ¿verdad? A través de estereotipos, de prejuicios, de nociones jerárquicas, repetir, reproducir esas escalas sociales, ¿verdad? Esas relaciones de violencia, de discriminación, o bien entender el lenguaje como un instrumento de cambio social, ¿verdad? Y para entender el lenguaje como un instrumento de cambio social, primero tengo yo que identificar cuáles son, digamos, las actitudes opresivas dentro de un grupo, dentro del grupo, digamos, social al que yo pertenezco. En qué momento empezaron a darse relaciones de otredad, porque estoy yo reproduciendo estas relaciones de otredad con respecto a quienes se me diferencian. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Porque a pesar de que el orden social, a pesar de que la norma tenga esa idea de estabilidad o de inmutabilidad, es decir, que no se puede cambiar, lo cierto del caso es que sí se puede cambiar, porque los grupos humanos tenemos esta facultad que es la creación cultural a través del lenguaje y podemos darle significados diferentes a lo ya establecido desde hace tiempo. Entonces, las sociedades siempre son transformables, ¿verdad? Y cuando reconocemos que no todos tienen los mismos derechos o que no todos están teniendo las mismas oportunidades, el lenguaje es un recurso ultra necesario, ¿verdad? Es inclusive una herramienta de poder, no solamente para señalar, ¿verdad? Esas condiciones, sino también para buscar transformarlas. ¿Verdad? A través, sobre todo del lenguaje, que se empiezan a reorganizar las sociedades, que se empieza a resignificar los discursos. Bien, estos discursos sociales, como dice así la diapositiva, lo que hacen es legitimar actitudes, creencias, costumbres y acciones, o al contrario, ¿verdad? Deslegitimar esas mismas actitudes, creencias, costumbres y acciones, ¿verdad? Ya cuando, por ejemplo, reconocemos relaciones de agresivas, por ejemplo, si se trata de género, ¿verdad? El tema del acoso. El tema del acoso era una normalidad hace casi nada, ¿verdad? Hace, no sé, hace 40 50 años. En la actualidad no lo es, ¿verdad? Es como llama sancionable. Bien, vamos a ver. Entonces, sí, en la búsqueda de una realidad social alternativa, el lenguaje es la herramienta para darle otro significado a lo que por aprendizaje social creemos que es inmutable o que no puede cambiar. Bien, aquí otra vez resumidito, las categorías discriminatorias, las diferencias étnicas, de orientación sexual, de discapacidad, edad y sexo, entre otros, ¿verdad? Que hablamos antes, por ejemplo, el tema del estatus, de la clase social, las profesiones, las religiones, ¿verdad? Ahí inclusive ustedes, me imagino que por el contexto cultural al que pertenecemos, saben las relaciones de otredad, por ejemplo, que existen entre católicos y, digamos, cristianos, aunque pues los católicos también tienen una creencia en Jesucristo y demás, pero hay diferencias, ¿verdad? Hay relaciones de otredad entre esos dos grupos religiosos.
Inclusive creo yo que dentro de las variantes del protestantismo también hay relaciones de otredad, ¿verdad? Los testigos de Jehová cómo miran a los, ay, se me fue la palabra, el otro grupo. Bueno, entre esos mismos grupos religiosos también hay relaciones de otredad, factores diferenciadores que los hacen convencerse o identificarse más de lleno con la agrupación a la que pertenecen y este, ese proceso tiene que ver con la diferenciación con los otros grupos, ¿verdad? Bueno, la diferencia como significado. Es a partir de esta noción que se establecen o que se originan relaciones de injusticia, inequidad y opresión. Eso lo podemos ver desde un punto de vista o también podemos verlo como una riqueza cultural, claramente, ¿verdad? Porque todos los grupos humanos no somos homogéneos, o sea, los grupos humanos no son uniformes, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma religión, no todos tenemos religión, no todos tenemos la misma orientación vocacional, no todos tenemos la misma orientación sexual, no todos pertenecemos al mismo origen étnico, no todos tenemos un esquema ideológico igual. ¿Me explico? O sea, la normalidad en realidad es la diferencia. Los grupos humanos son diversos. Siempre, siempre lo han sido. O sea, las nociones de, mira, es que en Costa Rica somos católicos, blancos, pacíficos, ¿verdad? Que son como nociones de la identidad nacional que de pronto son como, digamos, más conocidas o se inscriben en el imaginario nacional. No, ¿verdad? No es así. O sea, hay una diferencia enorme, digamos, de todas las prácticas que componen ese cuerpo social que es Costa Rica. Entonces, ¿verdad? La diferencia se puede ver o debería verse como como riqueza, ¿verdad? Puesto que esa es la realidad de los grupos humanos. Bueno, aquí recapitulando un poquito lo que habíamos dicho, ¿verdad? El sistema de pensamiento binario reconoce la diferencia, pero para establecer jerarquías, para establecer oposiciones. Y es ahí donde, para explicar el concepto de otredad, tenemos que pensar en esa diferencia entre el uno, que es aquel que tiene el discurso de poder o que tiene el discurso hegemónico, y por tanto es quien clasifica, quien dice, bueno, nosotros porque somos así, 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 pertenecemos a la clase social privilegiada, y ustedes al ser así, 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 entonces son la otredad y no tienen los mismos privilegios o los mismos beneficios que tenemos nosotros porque ¿verdad? Naturalmente o por una o por ¿cómo se llama? Decisión divina, este pues tenemos nosotros el churuco, el poder. Entonces los otros vean que siempre han sido, o bueno, siempre no, desde la implantación del discurso occidental han sido nombrados y clasificados, no han tenido la palabra. Verás el caso, por ejemplo, de los grupos indígenas. ¿Qué pasa con lo que tenemos a la fecha de las historias de los grupos precolombinos, amerindios? Bueno, que ha sido, digámoslo así, manoseada, ¿verdad? Por las voces o por los escribas europeos, ¿verdad? Y desde ese entonces no han tenido los suficientes espacios para ejercer una voz, ¿verdad? Y dar cuenta de su propia historia, de su propia narrativa. Representan una otredad o han representado una otredad precisamente porque no han tenido este, esa, esa misma participación que sí tuvo el discurso de poder, ¿verdad? Es así como lo que nos llega ahora ha pasado, digamos, mucho de ello, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Ha pasado por las manos, por la intervención de la voz del uno, que sería en ese caso la voz del europeo. Eh, como les decía, el pensamiento binario valora por un lado algo como positivo y por el otro lado lo negativo. Si ustedes vieron también en la unidad didáctica, en la época colonial había un sistema de castas, ¿verdad? Entonces, si usted era reconocido como descendiente directo de españoles, ¿verdad? O de europeos, entonces y su pareja, ¿verdad? También tenía esa misma pureza de sangre, ¿verdad? Entonces su posición en la escala social estaba ¿verdad? En la cúspide, en el punto más alto. Mientras que si usted establecía relaciones de mestizaje, ¿verdad? Con negros, con indígenas, con chinos, qué sé yo,
Entonces su posición en la escala social pues era más baja, ¿verdad? Esa pirámide social, ese sistema de castas se basaba en principios de otredad, claramente. Y principios de otredad que se basaban a su vez en la forma de pensar binaria, ¿verdad? En el establecimiento de pares binarios. El uno es lo bueno, el otro es lo malo, etcétera. Si es bueno, entonces merece estos privilegios, si es malo, no los merece. Bien, ¿qué más les iba a decir? En esa misma época, bueno, un poquito después, ¿verdad? Igual hacia la época de la modernidad, a finales del siglo XIX, principios del XX, también se establecieron en América Latina las llamadas campañas de higienización cultural, ¿verdad? Que lo que buscaban era evitar a toda costa el mestizaje, porque veían en él, en ese proceso, ¿verdad? De mezcla de la sangre, una degradación de la humanidad. Entonces eran personas así que hacían mucha tragedia por ver cómo, qué sé yo, los descendientes, entre comillas, directos de españoles se casaban con, negros o con ¿verdad? Otros grupos considerados bárbaros o otredades. Eso como un ejemplo también. Lo cierto del caso es que como dice Miguel Rojas Smith, ¿verdad? Sobre todo partiendo de la realidad latinoamericana, todos tenemos por lo menos cuatro abuelos, ¿verdad? Descendemos de distintos grupos culturales, ¿verdad? Tanto de los españoles o de los europeos, como de los indígenas, como de los grupos afro, como de grupos migrantes diferentes. Son por lo menos cuatro grandes abuelos en los que se compone nuestra sangre, ¿verdad? No tenemos una pureza de sangre, nadie tiene una pureza de sangre, todos venimos de distintos grupos étnicos. Ahí me estoy adelantando un poquito a la parte de la, del apartado sobre la diferencia étnica. Bueno, como les decía, Occidente es el modelo europeo, la autoridad es todo lo que se le diferencia. Y así fue como empezaron a gestarse, digamos, jerarquías, que a la fecha de una u otra forma se repiten, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. Ok. Bien, hasta ahorita tiene alguna duda, comentario, pregunta. Si todo está bien, por favor me ponen el like, nada más para saber que me están escuchando. Ok, listo, muy bien. Ok, bien. Entonces siempre, a la fecha también, vivimos en sistemas restrictivos, ¿verdad? Obviamente pues han habido transformaciones sociales gracias a distintos movimientos, ¿verdad? Este, que han permitido que pues a la fecha pues tengamos muchísimos más derechos de los que existían, ¿verdad? En épocas anteriores. Pero se siguen estableciendo, no solamente aquí en el país o en la región, sistemas de restricción, sino también pues en el mundo. Pero esto, como les digo, lo vemos a diario, lamentablemente. Eh, Vamos a ver. Las manifestaciones generales de injusticia, ¿verdad? Las relaciones de dominación y opresión tienen que ver con esto, ¿verdad? Con el ejercicio de la violencia. Vuelvo al ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos. Vean cómo están prácticamente cazando, ¿verdad? A migrantes, algunos indocumentados, otros sí, en regla inclusive, pero es como una persecución irracional, ¿verdad? Simple y sencillamente es perseguir la diferencia y excluirla del sistema que consideran desde el discurso hegemónico de Estados Unidos que es un sistema con una base étnica blanca, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que eso es la reproducción de un discurso racista, ¿verdad? O sea, ir a cazar, perseguir personas, nada más porque tienen una fisonomía latina, ¿verdad? O de otras edades, porque no son solo latinos, o sea, ahí el móvil es el racismo, ¿verdad? Máxime sí, esas personas que son violentadas, algunas de ellas están en regla, no tienen ningún tipo, digamos, de problema, digamos, legal con su condición migratoria. Bien, el ejercicio de la violencia es uno de esas manifestaciones, ¿verdad? De relaciones de injusticia, de opresión,
la marginalización, ¿verdad? La exclusión que podemos ver, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, cuando hay prácticas de bullying, tomando en cuenta, ¿verdad? Una categoría discriminatoria, no solamente el tema de la diferencia étnica, sino también el tema de la orientación sexual. Eso implica, digamos, no participar a estas personas dentro de la comunidad. Significa rechazarlos, negarles esa participación por un aspecto diferenciador que no se ajuste, digamos, al modelo predominante o al modelo que tenemos, ¿verdad? Como normalidad o que ese grupo tiene como normalidad. La idea de un imperialismo cultural, ¿verdad? La idea de pensar que una cultura es mejor ¿verdad? O que tiene, no sé, mayor belleza que la otra o que es más culta que la otra. Eso es, primero que nada es un error, ¿verdad? Porque ya vimos que no hay una sociedad más culta que otra, ¿verdad? Las sociedades son este, culturales todas, ¿verdad? No hay una jerarquización en ese aspecto y por tanto no tendría sentido que una sociedad impere, digamos, sobre otra, en razón de un sistema cultural o de un sistema de creencias o de valores culturales. ¿Verdad? Esto simple y sencillamente es un mecanismo del discurso para reproducir una idea de poder, una relación jerárquica. No es como que la cultura europea sea superior porque tenga, no sé, la Venus de Milo o porque ahí haya estado Claude Monet, ¿verdad? Simplemente son manifestaciones culturales diferentes, ¿verdad? En el continente americano también tenemos distintas este, manifestaciones de este tipo, ¿verdad? De arte, ¿cómo se llama? Celebraciones, de hábitos, etcétera, que no necesariamente son inferiores, ¿verdad? O superiores a otras. El creer que así es una manifestación de injusticia, dominación y opresión. Lo mismo el caso de la explotación, ¿verdad? Ya esto como un tema ligado más como a la dinámica económica, ¿verdad? De trabajo, el sistema capitalista, ¿verdad? En el que vivimos, también plantea, ¿verdad? Esas nociones de opresión a través de cómo nuestro tiempo se ve absorbido, ¿verdad? Por las compañías o por los más poderosos, ¿verdad? Esto lo vemos en la actualidad, o sea, cómo no solamente se explota a los seres humanos, ¿verdad? A través, por ejemplo, de las compañías tecnológicas, sino también los recursos, ¿verdad? Naturales. No solamente se puede hablar de explotación humana de los trabajadores, sino también de extracción, que es como lo que está sucediendo a la fecha con las compañías tecnológicas, ¿verdad? Eh, es el caso de bueno, de OpenAI, ¿verdad? Que es la empresa este, de ChatGPT, que está contratando personas, por ejemplo, en África y en otras partes del mundo, con un salario completamente bajo, para que retroalimente a la inteligencia artificial, y entre comillas mejore, digamos, las respuestas que puede dar, pero está utilizando información como muy grotesca, ¿verdad? O muy incómoda justamente a estas poblaciones, ¿verdad? Que son, podemos entenderlas como periféricas, como marginales, ¿verdad? Puesto que no son el primer mundo. Eh, y es, digamos, notorio también cómo ahí subyace también un discurso, digamos, de racismo, ¿verdad? Explotar a estas personas que son parte de la periferia es válido, se justifica a través de compañías como las de OpenAI o como las de Elon Musk, ¿verdad? Porque son la periferia, ¿verdad? Entonces es como también un rasgo de esas manifestaciones de opresión, de injusticia y dominación. Bien. Y claramente la pérdida de poder, ¿verdad? No todos tenemos las mismas cargas de poder. Como les decía anteriormente, en tutorías pasadas, bueno, el discurso, ¿verdad? Lo que hablamos, lo que decimos, la expresión, nuestro pensamiento crítico es una herramienta de poder, pero pues claramente hay quienes tienen mucho mayor poder, ¿verdad? Sobre todo por la lógica en la que vivimos, la lógica de sistema en la que vivimos, ¿verdad? Que es una lógica de mercado, de capital. Entonces no tener, digamos, ese poder también puede significar, ¿verdad? En distintos contextos, una relación de opresión, ¿verdad? O de dominio.
Bien, ok. Los sistemas de restricción entonces provocan rechazo, agresión, exclusión de personas en razón del grupo al que pertenece. Ujú. Ok, la discriminación. Para la discriminación son tratamientos diferenciados hacia grupos que no cumplen con un modelo o ideal. Verán esta noción de normalidad que nosotros podemos tener o que un grupo humano cultural tiene. La discriminación se justifica en razón de la categoría diferenciadora. Si es diferente a mí, entonces es digno de discriminación negativa o discriminación positiva. Esa es como la lógica, digamos. No es que yo esté dando una recomendación, sino es que estoy explicando, digamos, la lógica. Pero la diferencia es lo que permite que se ejerza, digamos, discriminación. Como vimos en la unidad didáctica, pues podemos hablar de dos tipos, ¿verdad? La discriminación negativa, que es probablemente la que reconocemos con mayor facilidad, y la discriminación positiva, que ojo, no es sinónimo de accesibilidad, es discriminación, sigue siendo discriminación. Vea, cuando ustedes lean esta parte, recuerden siempre que se está hablando de discriminación. El hecho de que sea positiva no quiere decir que sea buena, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Y bueno, hay un concepto ahí después que de pronto aclara mejor lo que estoy diciendo. ¿Verdad? En el tema de la discriminación negativa es bueno decir que un grupo es menor o inferior al grupo, a un grupo al que yo pertenezco, ¿verdad? O al grupo hegemónico. Y por tanto, se le deben negar los derechos, se le es permitido establecer relaciones de violencia, se le debe reprimir, ¿verdad? No se le debe explotar, entre otras nociones, ¿verdad? Que justifican esa reproducción, digamos, del poder, de la jerarquía. Sí, interactúa con prejuicios y estereotipos, ¿verdad? Lo que permite reducir la noción, ¿verdad? De ese grupo cultural a ideas este, muy básicas, ¿verdad? No sé, decir que todos los migrantes son criminales, ¿verdad? Que todos los nicaragüenses, sobre todo, que son la mayor, mayor colectivo migrante en Costa Rica, que todos son criminales, ¿verdad? Eso es una reducción, este, este, estereotípica, ¿verdad? Del grupo cultural al que me estoy refiriendo. Y es un acto de discriminación porque en esa mención estereotípica o en la mención de un prejuicio yo estaría diciendo, ¿verdad? Subrepticiamente que son dignos de discriminación, que son dignos de exclusión, que no deben pertenecer al grupo predominante, que en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de diferencias de nacionalidad, ¿verdad? Bien, no sé si vamos bien con todo esto. Que en el caso de la discriminación, sí, Juan Pablo, ibas a decir algo. Ah, no, que sí se entendía bien, profe. Ah, ok, pura vida. En el caso de la discriminación positiva, como les decía, es discriminación. ¿Por qué? Porque a pesar de que parte de una buena intención, siempre se ejerce un acto de exclusión, ¿verdad? Siempre es como, pobrecito, este chiquito, ¿verdad? Tiene esta discapacidad o tiene estas condiciones, no puede hacer estas cosas, ¿verdad? Aunque puede partir, y normalmente parte, digamos, de una intención benévola, este, el hecho de que se le excluya del grupo, digamos, del grupo predominante o que se sobreentienda que no puede ejercer cierto tipo de actividades o valerse por sí mismo, es ya en sí mismo un acto de discriminación que parte de una categoría discriminatoria. Sobre todo, ¿verdad? La unidad didáctica lo trabaja desde la categoría discriminatoria de la discapacidad. Pero bueno, la discriminación positiva, como dice aquí en la diapositiva, es negar la independencia y protagonismo a miembros de ciertos grupos desde principios benévolos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí, pensemos en una persona que requiere estar en silla de ruedas, ¿verdad? Como, qué sé yo, sus familiares deciden que esta persona no puede salir de la casa bajo ninguna circunstancia. O algún niño, ¿verdad? Que nace con alguna cognición, con alguna condición, perdón, creo que de cognición,
y con algún problema, digamos, cognitivo, que también se le restrinja, digamos, su desarrollo personal, experiencial o educativo, partiendo del hecho de no, usted no puede aprender, ¿verdad? Tiene un problema cognitivo, usted no puede aprender, usted no puede trabajar, ¿verdad? Usted no puede salir a la calle, no puede desarrollarse, no puede convivir con otras personas, porque representaría un peligro para usted, ¿verdad? Entonces ese sería un acto este, discriminatorio positivo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que discriminar a alguien de forma negativa, decirle usted es esto y esto y esto, porque sí, porque pertenece a este grupo cultural y por tanto no debe ocupar este mismo espacio que yo. En este caso no, ¿verdad? Es la llamada opresión benévola, porque parte de principios benévolos, buenas intenciones, pero el resultado es, ¿cómo se llama? Afecta, ¿verdad? Afecta a la persona al que se le dirige. Como les decía, no es lo mismo la discriminación positiva a hablar, por ejemplo, de accesibilidad, ¿verdad? La ley 7600 no es ejemplo de discriminación positiva, ¿verdad? No es discriminación, todo lo contrario, ¿verdad? Se está buscando el acceso a estas personas a participar de espacios públicos, ¿verdad? Nada más facilitándoles este, su ingreso, ¿verdad? En ese caso, la ley 7600 no es un ejemplo de discriminación positiva. Están las acciones afirmativas, que son decisiones políticas específicas para proteger e incluir socialmente a aquellos grupos que han sido más violentados. En este caso, aquí entra, digamos, la ley 7600, ¿verdad? Aquí sí podemos hablar de accesibilidad y este no sería un acto de discriminación, ¿verdad? Entonces hay que ver la diferencia. A veces uno se puede confundir, ¿verdad? Con este concepto. Por eso yo siempre les digo, si habla de discriminación positiva, recuerden que es sí, sí o sí discriminación, ¿verdad? Siempre se afecta a la persona en la que se ejerce, digamos, una acción por su diferencia. Mientras que la acción afirmativa tiene que ver más con una decisión a nivel colectivo político que busca el acceso o la protección de ese grupo en particular. Bien. Ok. El prejuicio, como se menciona acá, es el resultado de una valoración social que anticipa y neutraliza el conocimiento sobre el otro desde una noción falseada y reduccionista de la realidad. Es un ejemplo de desconocimiento, ¿verdad? Y de ignorancia también, ¿verdad? El aglutinar, ¿verdad? Las condiciones de un colectivo muy grande, muy diferenciado entre sus miembros y decir todos son así, ¿verdad? Y a partir de esa noción justificar una relación desigual u opresiva, ¿verdad? Esto digo yo que es ejemplo, ¿verdad? De desconocimiento de ignorancia, precisamente porque es a partir de eso, ¿verdad? Que se produce el miedo, ¿verdad? No en vano hablamos, por ejemplo, de xenofobia, ¿verdad? Que es el miedo al extranjero, a los migrantes, ¿verdad? O hablar de homofobia, ¿verdad? Que es el miedo a a las personas de orientación sexual diversa, ¿verdad? O de homosexuales, o de la comunidad LGBT más. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Son relaciones de temor. Hay un miedo intrínseco a la otredad, ¿verdad? Aquello que se me diferencia. Por eso, porque, digamos, la pertenencia a un sistema normalizado da cierto bienestar, da cierta estabilidad. Y aquello que se le diferencia, aquello que viene de la periferia, por una cuestión psíquica que trabajó Sigmund Freud en algún momento, produce miedo, ¿verdad? Porque el otro generalmente es un peligro para el statu quo, ¿verdad? O para el orden social. Entonces, este ejercicio, ¿verdad? De prejuicios y estereotipos en realidad siempre parte de una relación de temor, ¿verdad? El miedo al otro. Y a pesar de que se revista, digamos, de una actitud agresiva, proteccionista, digamos, de los valores tradicionales o lo que sea. Pero lo cierto del caso es que subyace el miedo en este tipo de discurso, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Cuando se reproducen los prejuicios y los estereotipos, cuando hablamos del lenguaje como herramienta de la opresión, esto obstaculiza completamente pues nuestro sistema convivencial, ¿verdad?
Si partiéramos del hecho, como decíamos anteriormente, que la diferencia es aquello que enriquece nuestros sistemas sociales humanos, no ejerceríamos, digamos, este tipo de obstáculos, porque afectan directamente muchísimos espacios de nuestra realidad social, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Entonces, a ver, si nosotros buscamos sociedades convivenciales, si buscamos sociedades de justicia y de equidad, este, debemos volver la mirada al lenguaje como instrumento de cambio social, es decir, a identificar los prejuicios y los estereotipos que constantemente podemos estar repitiendo, ¿verdad? Y dar cuenta de que que esto no tiene, digamos, razón, parte como de una condición psíquica irracional, ¿verdad? Un poco, ese temor al otro que, que afecte, digamos, el devenir social de un grupo. Bien, esto es parte, digamos, a ver, resume un poquito lo que estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo quitar esta barrita. So, ¿qué es lo nuevo y lo diferente? Un momento. Que lo nuevo y lo diferente desestabiliza las nociones hegemónicas y representa un peligro para el orden social, ¿verdad? No en vano que se vuelva, que en esta época, ¿verdad? Pleno siglo XXI, se reproduzca nuevamente el discurso de odio hacia los migrantes, de odio hacia las personas homosexuales, de odios diferentes hacia los otros religiosos, culturales, no en vano se está ejerciendo, porque en épocas cercanas anteriores eh, empezaron a aflorar, digamos, mayores libertades, empezó a ser más reconocido el discurso de la diversidad. Y esto desestabiliza las nociones de orden, ¿verdad? De orden social, que a la fecha es un orden social que se basa en relaciones homofóbicas, xenofóbicas, de discriminación racial, de relaciones de otra edad, etcétera, ¿verdad? Es un modelo que pareciera mentira, pero que sigue prevaleciendo. Entonces, ¿verdad? Eso no es diferente, es un peligro para el discurso hegemónico, ¿verdad? La autoridad representa un peligro para el discurso hegemónico, pero no un peligro, digamos, contra la existencia de estos grupos de poder, sino contra la estabilidad de su poder, ¿verdad? Por ello, por ello se sigue reproduciendo, digamos, el discurso de otredad y de opresión que vemos. Bien, aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Este, el fundamentalismo, ¿verdad? No necesariamente el ejercicio de una religión es fundamentalista, pero en algunos casos se toma en cuenta, digamos, las creencias religiosas para determinar relaciones de superioridad, ¿verdad? Para determinar la ostentación de una verdad. Cuando eso ocurre y indefectiblemente se ejercen diferencias sobre otros en relación con este, su distinción con mis creencias religiosas, ahí es donde podemos hablar de fundamentalismo, ¿verdad? Está el tema de las clases sociales, ¿verdad? Esto también lo vemos continuamente en los distintos, en las distintas regiones o partes del mundo, como la diferencia de clase social también puede reproducir la idea de una superioridad humana sobre otros y se llega inclusive a normalizar por el hecho de que algunas personas por su clase social tienen mayores oportunidades y por tanto se cree que son mejores, pero no, se debe a que tienen mayores oportunidades. Este, sí, también desde esa vía, digamos, se llega a normalizar como relaciones ¿verdad? De jerárquicas de una clase social sobre otra. Bueno, ya hablamos de la xenofobia, del racismo, el ultranacionalismo. Todo esto tiene como punto central, ¿verdad? La idea de un desprecio hacia el otro, calificado como inferior, bárbaro, primitivo o equivocado, ¿verdad? Un poco lo que la jirafita, la imagen, asume, ¿verdad? Que es superior a otros, tiene una posición más arriba que los demás. Ok, ¿cómo vamos? Todo bien, pues. Ok. Bien, recapitulando algunas cositas, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de todos los temas, pero tal vez vemos aquí ya algunos detalles. El concepto de raza, ¿verdad? En lo cierto del caso es que eh, no representa, digamos, la realidad humana o la condición humana.
porque los seres humanos somos en sí mismos una especie sin diferencias de razas, ¿verdad? Biológica y científicamente no podemos hablar de diferencias raciales dentro de los seres humanos, a pesar de que hay diferencias físicas, ¿verdad? No pasa lo mismo, por ejemplo, con los perros, los gatos, ¿verdad? Otras especies animales que sí tienen, sí presentan, digamos, esa diferenciación. La raza, entonces, es un concepto, ¿verdad?, que se ha utilizado básicamente para esencializar, ¿verdad? O purificar ciertos modelos frente a otros. Y de esa manera, pues normalizar la opresión de los grupos humanos que se le diferencian. A través, ya, a partir, ya desde esta categoría discriminatoria de los rasgos físicos, ¿verdad? Y el origen étnico, que no tiene que ver solamente, ¿verdad?, con lo físico, sino también con el sistema de significación cultural, ¿verdad?, al que pertenece. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Lovecraft, ¿verdad?, el escritor Lovecraft. Sin embargo, los textos o algunos textos de Lovecraft son muy racistas, ¿verdad? Se reproducen estereotípicamente nociones sobre los afroamericanos como practicantes del vudú y demás, pero asociados con una como con cierta visión satanista, digamos, o diabólica, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay rasgos, digamos, de un discurso racista ahí, ¿verdad? En la escritura de Lovecraft, muy de la época también. Bueno, y la etnia es un concepto, digamos, que se diferencia de la raza, ¿verdad? Porque la etnia son grupos humanos con una herencia cultural definida por rasgos que no solamente tienen que ver con los aspectos físicos, sino también con la lengua, ¿verdad? Con la religión, con el estilo de vida y con las características físicas. ¿Verdad? Un grupo étnico es complejo en sí mismo, ¿verdad? No se ajusta solamente a una característica. Entonces, decíamos que no existen distintas razas humanas, ¿verdad? Subyace el término del racismo a esta concepción, ¿verdad? Mucha gente habla de raza y demás, pero no, en realidad lo que existen son grupos étnicos, diferencias étnicas entre los grupos humanos. Vamos a ver. Bien, aquí también se habla de dos tipos de discriminación, ¿verdad? Una activa agresiva, que es aquella en la que media el ejercicio de la violencia física, y una pasiva, que tiene que ver con la desconfianza, ¿verdad? Perdón, o la subvaloración a través de los rasgos físicos, ¿verdad? Que una persona, no sé, este, ¿verdad? No sé, se monta en un Uber y está manejando ¿cómo se llama? Un chofer negro, y entonces esta persona entra en desconfianza, ¿verdad? Y ahí hay un acto, digamos, de discriminación, solamente que en este caso es una discriminación de tipo pasivo, ¿verdad? Hay un miedo irracional de fondo. No es lo mismo que una discriminación activa en donde media la violencia física. Bien, el etnocentrismo tiene que ver con la noción de que un grupo étnico es superior a otro. Verás lo que sucedía, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde se pensaba que la raza aria, ¿verdad? Es que hay muchas equivocaciones a lo largo de la historia. Una de ellas es la idea etnocentrista de que la raza aria, ¿verdad?, era la superior, ¿verdad? Y que todas aquellas que se le diferenciaban, pues debían rendirle, ¿cómo se llama? Pleitesía ¿verdad? O ¿cómo se llama? Asumir una posición inferior a la raza aria, ¿verdad? Que proclamaba Hitler y compañía. Es un ejemplo de etnocentrismo, ¿verdad? Considerar que un grupo étnico es superior a otro. Este, para que existan estas nociones y se reproduzcan, pues hemos visto, ¿verdad? Como ya hemos visto, tiene que haber un aprendizaje social, ¿verdad? Tiene que haber eh, distintos espacios dentro del sistema de significación social que validen la reproducción de ese discurso. Pero a la fecha, en la actualidad, a nosotros nos puede parecer totalmente estúpido, digamos, el discurso de la raza aria como superior, ¿verdad? Porque ya conocemos un poco la historia y además vivimos en un contexto sociocultural e histórico diferente, y por tanto pues los aprendizajes son diferentes. Pero en esa época pues el aprendizaje era otro, ¿verdad? Y los modelos conductuales eran otros, ¿verdad? Entonces también ha sido aprendido, ¿verdad? A como se aprende el uso del lenguaje como instrumento de opresión, para ejercer opresión, también se aprende el lenguaje
su uso como instrumento de transformación social. Entonces vean aquí, como dice en la diapositiva, que junto con el racismo, ¿verdad? El etnocentrismo es aprendido por medio de la imitación de conductas, del aprendizaje del entorno y de la interacción comunicativa. ¿Verdad? Solo de esa manera se puede volver realidad una, este, una política, un ejercicio discursivo como ese. Bien, un poco lo que decíamos, ¿verdad? El lenguaje y la organización social. Hay dentro de nuestra cotidianidad discursiva, ¿verdad? La producción de distintas expresiones culturales, ¿verdad? Como chistes, con connotación denigrante, que reproducen, que contribuyen, ¿verdad? Nuevamente a dar cuenta de ideas racistas o etnocentristas, ¿verdad? Continuamente escuchamos cuestiones estereotípicas, prejuicios, etcétera. Que se continúa, ¿verdad? Esto. Sin embargo, como dice acá igualmente en la diapositiva, transformar las visiones del mundo, integrar las diferencias y no negarlas o eliminarlas es como la vía, la alternativa a ese uso, digamos, del lenguaje. Cambiar el modo de hablar, comunicar y significar lo diferente. Primero que nada, identificar cuáles son, verá, los usos de nuestro lenguaje o las prácticas culturales normalizadas que son intrínsecamente racistas, y después transformarlas, dar cuenta, digamos, de su peso opresivo. Bien. Ok, otra categoría discriminatoria es la de sexo y género. No sé si alguien tiene hasta ahora una pregunta, comentario, para hacer como, ¿cómo se llama? Los cambios de de un apartado a otro. Bien. Ok, primero que nada hay que definir una cosa, ¿verdad? Que es la diferencia entre sexo y género. ¿Verdad? Los rasgos biológicos que diferencian a los machos de las hembras ¿verdad? Son diferentes a las construcciones de género que definen lo femenino y lo masculino. Lo biológico no naturaliza, digamos, lo cultural. Cuando hablamos, por ejemplo, de la asociación, digamos, de las formas de vestir o de los modus vivendi, las formas de los modos de vida o los gustos, ¿verdad? O inclusive los tipos de profesiones asociados con el ser hombre o con el ser mujer, ¿verdad? Eso ya es una construcción cultural, no se trata de una realidad biológica. Pero el hecho de que usted nazca con los órganos sexuales o con una realidad biológica sexual femenina o masculina no da cuenta, digamos, de sus gustos, de su orientación sexual, de sus preferencias, del tipo de inteligencia que tenga, etcétera, ¿verdad? Hay construcciones culturales que vienen desde la definición de género, ¿verdad? Que si es un niño se viste azul y si es una niña se viste rosa, que son en realidad construcciones de la cultura y no una realidad biológica. Bueno, entonces es importante eso, ¿verdad? No hay una relación natural entre la cultura y la biología, ¿verdad? Lo masculino no se define en todos sus aspectos desde lo biológico y lo femenino tampoco, ¿verdad? Entonces, los modelos de hombre y mujer a través de esas prácticas culturales no son naturales, ¿verdad? Hay nociones de normalidad a través de los discursos, pero obviamente son transformables porque, como les digo, el género es una construcción cultural y social. Por ejemplo, el tema de los roles de género, ¿verdad? Lo que se ha dicho continuamente, que las mujeres tienen a cargo el trabajo, digamos, del hogar, que los hombres no. Eso es una construcción cultural, ¿verdad? No remite o no se adscribe a una realidad natural, biológica, ¿verdad? Que si nací hombre, entonces me tengo que dedicar a, no sé, al trabajo duro, al trabajo, ¿cómo se llama? De dominio sobre la naturaleza, como es una concepción de la virilidad, el dominio sobre la naturaleza. No, ¿verdad? No es natural, digamos, concebir esa realidad. Se trata de una construcción cultural discursiva. Bien. O por ejemplo, antes había mucha discriminación de género sobre las mujeres científicas o sobre las mujeres ingenieras.
¿verdad? Hay algunas películas al respecto, por ejemplo las de las astrofísicas, si no me equivoco, de la NASA. Verá que no solamente eran discriminadas por su género, sino también este, por su, por su grupo étnico. Verá, ahí es donde entra el tema de la interseccionalidad. Verá cómo las categorías discriminatorias se pueden también acumular, ¿verdad? Ser discriminado por distintas categorías discriminatorias. Eh, sí, por ejemplo, vean eso, ¿verdad? Cómo se ha determinado a través de una idea de roles de género, de separación de las distintas inteligencias, ¿verdad? Que de pronto los hombres, no sé, tenían mayor afinidad hacia las matemáticas y las mujeres no, eran más de letras, de literatura o qué sé yo, de manualidades. Eso obviamente era una construcción, es una construcción social y cultural. Bien, veamos qué más tenemos por aquí. Dice que sí, el lenguaje no es solo un inocente instrumento de comunicación, sino un dispositivo conformador de realidades sociales, ¿verdad? Por eso el género es una construcción. El lenguaje permite nombrar, crear o visibilizar sujetos y realidades, pero también omitirlos e ignorarlos. ¿Verdad? También tenemos aquí este también un ejercicio de otra edad que es el del sexismo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo quitar esta barrita, que es la discriminación basada en roles de género estereotipados, la creencia de la inferioridad de un género sobre otro, el prejuicio y el rechazo previo a una interacción basada en el género de una persona, sobre todo reproducido a través del patriarcado, ¿verdad? Esto que ha sido una realidad desde hace siglos, ¿verdad? A la fecha, también vivimos bajo un sistema patriarcal. Bien, bueno, con el tema de la discapacidad también hablamos un poquito, vamos a recordar algunas cositas. Aquí recapitulamos los tipos de discriminación, ¿verdad? Para el caso de las personas con alguna discapacidad, una ejemplos de discriminación positiva tendrán que ver con la compasión, ¿verdad? Pobrecito, este muchacho tiene este problema. Con la sobreprotección, igualmente, pobrecito, este muchacho tiene este problema. Lo mejor es que no haga estas cosas, ¿verdad? Que le puede pasar algo. Y lo que provoca, pues, o como llama, refuerza relaciones de vulnerabilidad y de dependencia. Y luego está el ejercicio de una discriminación negativa que tiene que ver con el desinterés. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué voy a hablar con esta persona que tiene síndrome de Down? ¿Por qué voy a interactuar con ella? Uy, no, ¿verdad? Me da esto. Relaciones de repulsión, de desinterés, que son obstáculos, ¿verdad? Para reconocer como semejante una persona con discapacidad. Y bueno, no solamente personas con síndrome de Down o en silla de ruedas, también están, por ejemplo, las personas sordas, este, las personas ciegas, ¿verdad? O no videntes, aunque eso es un eufemismo, como vieron ustedes en la unidad didáctica, entre otras, ¿verdad? Y se ejercen a la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, algunos comentarios, bueno, hoy particularmente vi uno en la página, el Facebook de La Nación, contra el candidato de Liberación, que es sordo, ¿verdad? O tiene un nivel de sordera diferente. Pero hay muchas personas que están ejerciendo discriminación negativa, ¿verdad? Sobre él, partiendo como de frases que está taretas, que no se le entiende nada a lo que dice, que no sé qué, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de discriminación negativa, ¿verdad? Sobre una persona que tiene una condición particular. Bien, pues sí, existe una separación, segregación de las personas con discapacidad. Lo que buscan las acciones afirmativas que vimos anteriormente es incluir a todos los seres humanos en los espacios, los espacios públicos al que todos tenemos derechos de participar. Y lo cierto del caso es que es una categoría discriminatoria con un problema lógico, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que todos tenemos limitaciones, ¿verdad? Todos tenemos cierto tipo de discapacidades, ¿verdad? No podemos ejercer todas las acciones posibles. Y las limitaciones no siempre son físicas, ¿verdad? También son emocionales, intelectuales, ¿verdad? Entonces, todos tenemos de una u otra forma algún tipo de limitación. La discapacidad es un aspecto, entre otros, de la personalidad o características de alguien. Ujú.
Vamos a ver. Sí, se debe comprender más como necesidades y no como problemas, ¿verdad? La discapacidad no es un problema, pero es más una necesidad que requiere políticas públicas, que requiere de un cambio a nivel cultural para incluir, ¿verdad?, todas las personas en los distintos espacios, en las distintas conversaciones, en las distintas interacciones. Bien, otra categoría discriminatoria. Sí, hola. Ok. Bien, otra categoría discriminatoria tiene que ver con la edad, ¿verdad? Cómo se ejercen también diferencias de acuerdo a los grupos etarios, ¿verdad? Si son jóvenes hay ciertas ideas sobre la juventud, si son adultos mayores hay ciertas ideas sobre los más viejos. Eh, y digamos que el discurso hegemónico o predominante en este tema es el adultocentrismo, ¿verdad? Creer que el adulto es aquel que tiene el dominio sobre los otros grupos etarios. Con respecto a la juventud, aquí están algunas nociones, ¿verdad? Se piensa la juventud que ¿verdad?, son los grupos de la esperanza, son quienes van a heredar la cultura, nunca se piensa en transformar la cultura, sino en quienes van a heredar nuestra cultura, conservar las bases de nuestra cultura. Al mismo tiempo, ¿verdad?, que tienen ese sentido de esperanza, también se alberga cierta idea de amenaza, ¿verdad?, contra el orden social, ajustado o ligado con lo primero que hablábamos, ¿verdad? Ya no sería la esperanza, ya no sería quienes heredan la cultura, sino quienes amenazan con destruirla, ¿verdad? Como un atentado a la tradición, perdón, personas que no tienen madurez social, pues sí, como si son jóvenes, ¿verdad? A veces es como ilógico todo esto. Estas concepciones, digamos, sobre distintos grupos etarios. Vamos a ver. Okay. Como les decía, el adulto es como la voz del discurso hegemónico, ¿verdad? Partiendo de la diferenciación etaria. ¿Por qué? Porque el adulto es, como dice acá en la diapositiva, el administrador de los bienes sociales, ¿verdad? Es quien controla o tiene la voz de mando, ¿verdad? En las familias, ¿verdad? En los grupos familiares. Es quien produce o reproduce o mantiene los símbolos del orden social también, ¿verdad? Es la voz, digamos, de la tradición en muchos casos. Es quien determina cuáles son los valores que se deben seguir, sobre todo una voz, digamos, de mando, de control hacia los más jóvenes, ¿verdad? Para que reproduzcan los valores de la cultura. Y esa es la imagen o el modelo de la norma, ¿verdad? Es quien representa el ejemplo de la normalidad. De ahí que tenga ese valor y de ahí que muchas personas jóvenes aspiren, digamos, ¿cómo se llama? A moldarse a este modelo de adulto, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad?, lo hace. Vean que está asociado el tema de la protección de parte del adulto, el tema de la familia, la reproducción social, el autoritarismo, la participación social, ¿verdad? Eso lo que implica, como les decía, centralidad y dominancia de los adultos y la marginación y exclusión hacia otros grupos o la negación, sanción, ¿verdad?, hacia modelos diferentes al de la tradición. Y bueno, con los grupos de los adultos mayores ligados con la vejez, se puede decir que la vejez, ¿verdad?, tiene distintas asociaciones de sentido también, ya sea como la voz de la sabiduría, ¿verdad?, de la experiencia, o al contrario como tiene un ligamen con la decadencia, con la obsolescencia, al punto de que se les llega a infantilizar, ¿verdad? Se les llega a negar inclusive la participación. Igualmente se ejerce discriminación positiva. Pobrecitos de estos señores, ya no pueden hacer las cosas por sí mismos, sin darse cuenta que muy probablemente sí, ¿verdad? O probablemente sí. Hay también negación, digamos, de la participación en distintos espacios de estas personas en razón del ejercicio de un discurso adultocéntrico. Y se les niega mucho ¿verdad?, la agencia social, la toma de decisiones propias, el manejo, por ejemplo, de los mismos bienes,
entre otros aspectos. Se les quita un poquito de independencia a partir del ejercicio discriminatorio del adulto. Bien, y en cuanto a las sexualidades múltiples, también representan una categoría discriminatoria. Hay que mencionar en primer lugar esto, ¿verdad? Que la sexualidad este, ha sido un aspecto como por controlar. De igual forma, ¿verdad? Si existe un peligro de la diferencia hacia el orden social, dentro de los peligros que representa algunas nociones de otra edad está el de la diversidad sexual, ¿verdad? Para el orden social o para el discurso de poder. Es importante o ha sido importante para el poder neutralizar, aglutinar, ¿cómo se llama? Omitir, esconder, etcétera, obstaculizar las distintas expresiones, ¿verdad? De la sexualidad humana, para dar cuenta de una normalidad que no pertenece a la humanidad, ¿verdad? Como les digo, la diversidad en todos sus parámetros es el rasgo del humano, y la sexualidad humana no está exenta de esa idea de diversidad. O sea, los seres humanos somos sexualmente diversos, y no solo los seres humanos, sino otras especies animales también. Este, Claramente la sexualidad humana tiene distintas dimensiones, ¿verdad? Tiene que ver con lo cultural, con lo social, emocional, con lo psicológico y con lo biológico, ¿verdad? Es igualmente es un rasgo del ser humano complejo. Bien, hay distintas, estos conceptos, aunque a veces se puedan, ¿cómo se llama?, confundir, son diferentes, ¿verdad? Una cosa es el género, que es la construcción social de la que hablábamos, los distintos asociaciones de sentido, digamos, para la idea de ser hombre o la idea de ser mujer. La orientación sexual tiene que ver con la afinidad o el afecto o el interés sexual que tiene una persona con respecto a otra, independientemente de su género, de sus rasgos este, biológicos. El rol sexual tiene que ver con la participación dentro de estas relaciones, dentro de la práctica de la sexualidad humana. Y la identidad de género, que también no tiene que ver con digamos, con el sexo, sino con la determinación o el sentido de identidad hacia un género que yo tenga, que no se adscribe tampoco a la idea de lo femenino o de lo masculino, sino que desde la teoría del espectro de género puede tener distintas aristas o diferencias, ¿verdad? Como así lo plantean los teóricos, digámoslo así, del espectro de género, ¿verdad? Y aquí es donde podemos ver distintas identidades como los no binarios, asexuales, etcétera. Entonces hay una variación importante también cuando se habla de la identidad sexual y de género. La heteronormatividad es el discurso hegemónico relacionado con el tema de la orientación sexual, ¿verdad? Todo aquello que se le diferencia, ¿verdad? Lo heteronormativo es inadecuado, inmoral, anormal, lo no natural. Pero esta es como la reproducción del mismo discurso que sostiene, digamos, la idea o la prevalencia de una sociedad heteronormativa, ¿verdad? Todo aquello entonces que se diferencia de esto tiene que ver con esto de acá. Y vean ustedes lo que decíamos al principio, ¿verdad? Los pares binarios. Si no es heterosexual, entonces es todo esto. Es como la lógica, digamos, del discurso binario que nosotros que hemos reproducido. Bien, dice acá, la escogencia sexual se determina más por la cultura que por la biología, claramente, ¿verdad? Las sexualidades múltiples plantean una diversidad sexual que va más allá de dos sexos, de lo masculino y lo femenino. Eso que les decía, por ejemplo, del espectro de género, ¿verdad? Donde los supuestos son las nociones de género tradicional, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los cis. Otra cosa importante es entender que lo normal no es igual que lo natural, ¿verdad? Como habíamos dicho, que los fenómenos objetivos pues no son los mismos que los fenómenos subjetivos o intersubjetivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los fenómenos objetivos tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza. Bueno, lo natural tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Son fenómenos subjetivos. Mientras que lo normal son manifestaciones de lo considerado como norma, ¿verdad? Son construcciones sociales.
Cuando hablamos de que algo es normal, quiere decir que se ajusta a la norma, ¿verdad? Es decir, que se ajusta al modelo hegemónico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de heteronormatividad, eso quiere decir que la norma es el modelo de la conducta heterosexual, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea natural. O sea, no quiere decir que la conducta heterosexual sea la natural y que las otras no lo sean, ¿verdad? Simple y sencillamente es una noción también hegemónica, ¿verdad? Que parte de este, lo, lo predominante o lo que se considera eh, reglamentario es este tipo de conducta de actuar y por ende el resto digamos que no pertenece a lo natural. Pero lo cierto del caso es que es un error, digamos, es un error de lógica. Pero lo natural no es lo mismo que lo normal. La diversidad sexual de las sociedades humanas es natural porque todas las manifestaciones sexuales o orientaciones sexuales responden a una lógica natural, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza. Para que existan estas manifestaciones se adscriben a una realidad objetiva, mientras que lo normal tiene que ver más con la imposición del discurso hegemónico, ¿verdad? Tiene que ver más con la cultura. Bien, bueno, ya hablamos un poquito de eso, de los miedos irracionales. Ok, estaríamos con esto. No sé si tienen alguna consulta. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Ok, no sé si tienen alguna consulta, comentario, duda con respecto al capítulo 3 o con respecto a alguna otra cosilla ahí que tenga que ver con el curso. Bueno, profe, por mi parte lo explicó bastante bien, me quedó claro bastante. Ok, me alegra mucho. Perfecto. Bien, entonces si no tienen ninguna consulta, entonces quedaríamos aquí y nos veríamos la próxima semana en la tutoría número 4 si fuera el caso. Si tienen alguna consulta, igual voy a estar por aquí. Pueden utilizar el espacio. Está bien. Ok, bueno. Nos vemos. Como les digo, igual yo no voy a cerrar todavía la reunión. Si tienen alguna consulta aquí me pueden escribir. Nada más voy a apagar el micrófono y la cámara. Entonces nos vemos. Que les vaya bien. A los que se van de la reunión y los que se quedan, pues ahí me dicen. Bueno, profe, que la haya bien, hasta la próxima. Bueno, hasta luego.